El sol golpeaba sin piedad la polvorienta plaza del pueblo de Redemption, Texas, convirtiendo la plataforma de subastas de madera en un horno bajo el cielo despejado de septiembre. El año era 1883 y la multitud reunida vestía sus mejores galas dominicales a pesar del calor, abanicándose con periódicos doblados y pañuelos mientras esperaba que comenzaran los procedimientos. El aire olía a sudor, tabaco y a esa desesperación particular que se adhiere a eventos como aquel como una segunda piel. Margaret Sullivan se situaba cerca del fondo de la plataforma, intentando hacerse invisible a pesar de su considerable tamaño. A sus 23 años y casi 90 kilos, había aceptado hace tiempo que la invisibilidad era imposible, pero lo intentaba de todos modos. Su vestido de algodón estampado, desteñido por demasiados lavados y remendado en los codos, se tensaba contra su figura. Su cabello castaño, grueso y hermoso a pesar de todo, estaba recogido en un moño severo que hacía que su rostro redondo pareciera aún más redondo. Mantenía la mirada baja, fijando los ojos en las tablas gastadas bajo sus pies, contando los nudos de la madera para evitar ver los rostros de la multitud. Era una de 12 mujeres en esa plataforma, todas destinadas al mismo destino. La llamaban la subasta de huérfanas, aunque Margaret no era huérfana. Sus padres habían muerto de cólera 3 años atrás, dejándola solo con deudas y la reputación de la chica gorda que nadie quería. Había trabajado como lavandera, ayudante de cocina e incluso intentado ser costurera, pero el pueblo de Redemption había dejado claro que no había lugar para ella. Cuando ya no pudo pagar la pensión donde vivía, el alguacil le dio una elección: la plataforma de subastas o el asilo del condado. Todos sabían que el asilo era una sentencia de muerte. Al menos de esta manera, alguien podría acogerla, darle un techo y comida a cambio de trabajo. Era servidumbre por contrato vestida con palabras más bonitas, pero era supervivencia. El subastador, un hombre delgado con bigote encerado llamado Cornelius Pepper, se adelantó al frente de la plataforma. Era un showman, sonriendo ampliamente mientras se dirigía a la multitud. Comenzó con las chicas más jóvenes, las bonitas, de cintura pequeña y rasgos delicados. Margaret observó cómo eran reclamadas una por una, asegurando su futuro con esposas de rancheros que necesitaban ayuda con los niños, comerciantes que necesitaban asistentes para sus tiendas e incluso un dueño de salón que buscaba una chica respetable para llevar sus cuentas. La multitud pujaba con entusiasmo, alzando la voz en competencia. Cada chica que subía lo hacía con una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que quien las reclamara controlaría los próximos 7 años de sus vidas. A medida que la tarde avanzaba, la multitud disminuía. Las mujeres restantes eran las que tenían defectos visibles, demasiado viejas, demasiado sencillas, demasiado difíciles. Margaret vio cómo una mujer con el rostro marcado por cicatrices era tomada por un granjero para trabajar en la cocina. Otra, extremadamente delgada y tosiendo, fue a parar a un dueño de pensión que probablemente necesitaba a alguien lo suficientemente desesperado como para trabajar por migajas. Finalmente, llamaron a Margaret. Caminó hacia el frente de la plataforma, con las piernas temblando bajo su falda. El subastador la miró con un desdén apenas disimulado, luego se volvió hacia la multitud con una sonrisa forzada. «Aquí tenemos a Margaret Sullivan», anunció, perdiendo parte de la entusiasta voz de antes. Fuerte como un buey, buena para trabajos pesados, lavar, cocinar. La puja empieza en $5. El silencio que siguió fue aplastante. Margaret mantuvo la mirada baja, pero podía sentir el peso de su juicio, escuchar los comentarios susurrados. Demasiado gorda. ¿Quién querría alimentarla? Probablemente come más de lo que vale. Los segundos se estiraban hasta la eternidad. El subastador carraspeó incómodamente. «Vamos, caballeros, damas. $5 por 7 años de trabajo. Menos de $1 al año, aún nada». Margaret sintió las lágrimas arder detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sabía que esto podría suceder.
El asilo se alzaba en su mente, ese edificio gris al borde del pueblo donde la gente iba a morir lentamente, una vez. Dijo el subastador, con la voz apagada, ya pensando en la siguiente. 2 veces. $10. La voz vino desde el fondo de la multitud que se dispersaba, tranquila pero clara. Margaret levantó la cabeza de golpe y vio a un hombre adelantarse. Era alto y delgado, con la piel curtida por el sol de tantos años. Vestía ropa sencilla, pantalones marrones, una camisa azul descolorida y un sombrero de ala ancha que le sombreaba el rostro. Al acercarse, Margaret pudo ver que tenía unos 40 años, con hilos grises en su cabello oscuro y profundas líneas alrededor de los ojos y la boca. Esos ojos gris azules, como nubes de tormenta, la miraban sin el desprecio o la lástima que ella esperaba. El subastador reaccionó de inmediato. $10. Tenemos una puja de $10 del señor James McAllister. ¿Alguna otra oferta? La multitud murmuró, sorprendida. James McAllister era conocido en la región, aunque era reservado. Tenía un rancho a unas 15 millas de Redemption, una propiedad modesta donde criaba ganado y caballos. Había estado casado una vez, decían, pero su esposa había muerto hacía años. Solo venía al pueblo cuando era necesario, hablaba poco y no molestaba a nadie. Cuando no hubo más pujas, el subastador bajó su martillo, vendido al señor McAllister por $10. Señorita Sullivan, recoja sus cosas. Margaret bajó de la plataforma tambaleándose, el corazón le latía con fuerza. No tenía nada que recoger salvo una pequeña bolsa de tela que contenía todo lo que poseía, 2 cambios de ropa interior, un cepillo de pelo que le había dado su madre y una Biblia. James McAllister pagó al subastador en efectivo, firmó los papeles que la unían a su servicio por 7 años y luego se volvió hacia ella. ¿Sabe montar?, preguntó con voz baja y áspera, como grava. No, señor, susurró Margaret. Él asintió. La carreta está por aquí. Ella lo siguió por las polvorientas calles hasta donde esperaba una carreta robusta, enganchada a 2 caballos. Él la ayudó a subir, poniendo la mano bajo su codo, su toque impersonal pero no cruel. Luego se subió a su lado, tomó las riendas y chasqueó la lengua. Los caballos comenzaron a avanzar y Redemption empezó a desaparecer detrás de ellos. Cabalgaban en silencio durante más de 1 hora. El paisaje se abrió ante ellos, colinas onduladas de pasto marrón salpicadas de mezquites y robles. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Margaret permanecía rígida, con las manos cruzadas en el regazo, preguntándose qué tipo de hombre la había comprado y qué esperaría de ella. Había oído historias sobre la plataforma de subastas, sobre mujeres tratadas como esclavas, sobre crueldades ocultas tras puertas cerradas. Finalmente, apareció el rancho, una simple casa de madera, un granero, corrales y dependencias. James habló. Le seré directa, señorita Sullivan. Necesito ayuda. El trabajo del rancho es más de lo que una sola persona puede manejar y no puedo pagar sueldos. Tendrá su propia habitación, 3 comidas al día y la trataré con justicia. Espero trabajo duro a cambio, cocinar, limpiar, trabajar en el jardín, ayudar con los animales cuando sea necesario. 7 años, como dice el contrato. Después de eso, será libre. ¿Entiende? Sí, señor, dijo Margaret, apenas audible. Detuvo la carreta frente a la casa. Tengo una regla. Usted cumple con su parte, yo cumplo con la mía. No tiene que tenerme miedo. No soy ese tipo de hombre. Algo en su tono hizo que Margaret lo mirara directamente por primera vez. Su rostro era curtido pero honesto, y esos ojos gris azules reflejaban una tristeza que ella reconocía. Era un hombre que había conocido la pérdida. La llevó a una pequeña habitación junto a la cocina. Era sencilla pero limpia, una cama estrecha con una colcha de retazos, una silla de madera, una pequeña mesa con lavabo y jarra. Una ventana daba hacia las colinas.
Era más de lo que había tenido en meses. Acomódese, dijo. Hay agua en la bomba afuera. La cena en 1 hora. Esa noche, Margaret cocinó su primera comida en la cocina de James McAllister. Encontró la despensa bien abastecida: harina de maíz, frijoles, tocino salado, carne seca. Preparó galletas y salsa, frió el tocino y abrió un frasco de duraznos en conserva que encontró en una repisa. Sus manos temblaban mientras trabajaba, pero cocinar era algo que conocía, algo familiar en esta extraña nueva vida. Cuando lo llamó a comer, James entró desde el granero, se lavó las manos en la bomba y se sentó a la mesa de cocina gastada. Miró la comida que había preparado y luego a ella. «Se ve bien», dijo. «Siéntese y coma». «Señor». Trabajó, come. Así es aquí. Margaret se sentó y comieron en silencio. La comida era sencilla pero buena, y se dio cuenta de que no había tenido una comida adecuada en días. James comió con constancia, sus modales eran simples pero correctos. Cuando terminaron, la agradeció y volvió afuera para continuar con sus tareas nocturnas. Margaret limpió, con la mente llena de preguntas e incertidumbres, pero también con una pequeña y frágil chispa de esperanza. Los días adquirieron un ritmo. Margaret se levantaba antes del amanecer para encender el fuego y preparar el desayuno. James entraba tras sus tareas matutinas, comía rápido y volvía al rancho. Ella pasaba los días cocinando, limpiando, cuidando el huerto, alimentando pollos y recolectando huevos. El trabajo era duro, pero no más que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes, y había satisfacción en ello. La casa comenzaba a mostrar signos de cuidado: pisos lavados, ventanas limpias, cortinas remendadas. El jardín florecía bajo su atención. James era un hombre de pocas palabras, pero fiel a su promesa. La trataba con un respeto distante, nunca alzaba la voz, nunca hacía demandas que fueran más allá del trabajo. Le enseñó a ordeñar la vaca, a batir mantequilla, a conservar verduras para el invierno. Le mostró qué hierbas crecían silvestres en la propiedad y cómo usarlas para cocinar y para remedios. Por las tardes, a menudo se sentaba en el porche, fumando su pipa y contemplando la puesta de sol, mientras Margaret cosía o horneaba para el día siguiente, pero Margaret todavía sentía el peso de su apariencia, la vergüenza que había llevado durante tanto tiempo. Veía cómo los ojos de James a veces pasaban sobre ella sin realmente verla, cómo mantenía una distancia cuidadosa. Se decía a sí misma que no importaba, que esto era un arreglo de negocios, nada más. Tenía comida y techo, y estaba a salvo. Eso debía ser suficiente. Un día, aproximadamente 3 meses después de su llegada, Margaret estaba en el jardín arrancando maleza cuando escuchó caballos acercarse. Alzó la vista y vio a 3 hombres entrando en el patio montados. James salió del granero, su postura de inmediato cautelosa. Margaret reconoció al jinete que lideraba, Frank Donnelly, un rico ranchero dueño de vastas extensiones de tierra al sur de la propiedad de James. Era un hombre grande, con voz fuerte y un aire de autoridad derivado de su dinero antiguo y conexiones políticas. «McAllister», gritó Donnelly, desmontando. «Necesitamos hablar». James caminó hacia ellos lentamente, su rostro inexpresivo. «Donnelly, ¿qué lo trae por aquí?» «Tus derechos sobre el agua, eso es todo. Ese arroyo que atraviesa tu propiedad alimenta mis tierras río abajo. Mi ganado se está quedando sin agua porque lo estás represando». «No he represado nada. Tomo lo que necesito, como siempre». «Bueno, no llega suficiente agua a mis tierras. Estoy dispuesto a comprarte, a precio justo. Estás luchando aquí de todos modos, todos lo saben. Toma el dinero y sigue adelante. Esta es mi tierra, comprada y pagada. No voy a vender». El rostro de Donnelly se endureció. «Estoy tratando de ser razonable, McAllister. Pero si no vendes, te haré la vida difícil. Tengo amigos en la oficina del condado.
Puedo crear problemas con tu escritura, tus derechos sobre el agua, tus permisos de pastoreo. Margaret observaba desde el jardín, con el corazón latiendo con fuerza. Había oído hablar de guerras de ranchos, de grandes terratenientes que aplastaban a los más pequeños mediante intimidación y manipulaciones legales. James se mantuvo firme, su voz calmada pero firme. Haz lo que tengas que hacer, Donnelly. Pero no me voy. Donnelly lo miró por un largo momento, luego se giró para volver a montar su caballo. Estás cometiendo un error. Un hombre solo no puede luchar contra lo que se avecina. Sus ojos se dirigieron a Margaret, despectivos. Y una cocinera gorda no te va a ayudar en nada. Se marcharon, dejando tras de sí polvo y tensión. James permaneció observando hasta que desaparecieron, luego regresó al granero sin decir una palabra. Margaret sintió la familiar quemazón de la humillación, pero bajo ella, algo más se despertó, ira. No por el insulto, sino por la amenaza a este lugar que se había convertido en su hogar. Esa noche, James estaba más callado de lo habitual. Margaret preparó su comida favorita, estofado de carne con galletas recién horneadas, pero él apenas lo tocó. Finalmente, ella habló, ¿es cierto? ¿Sobre el agua? Él la miró, sorprendido de que preguntara, el arroyo corre fuerte. No he cambiado nada. Solo es avaricioso, quiere mi tierra porque conecta dos de sus parcelas. ¿Qué harás? Lucharé, supongo. Aunque no tengo dinero para abogados, frotó su rostro con cansancio. Podría perderlo todo de todos modos. Margaret sintió surgir una feroz protección en su pecho. Entonces trabajaremos más duro. Haremos que este lugar sea lo suficientemente rentable como para que puedas pelear. Él la miró con algo parecido a la sorpresa. ¿Nosotros? Tú me acogiste cuando nadie más lo haría. Esto también es mi hogar, al menos por ahora. Algo cambió en su expresión, una pequeña grieta en la muralla. Lo aprecio, señorita Sullivan. Margaret, dijo ella. Si vamos a luchar juntos, deberías llamarme Margaret. Margaret, entonces. Y tú puedes llamarme James. Durante las semanas siguientes, trabajaron con renovado propósito. James asumió trabajos adicionales, tomando caballos para ranchos vecinos, contratándose para trabajos difíciles. Margaret amplió el jardín, comenzó a vender conservas y productos horneados en el pueblo, además de aceptar costura y lavandería. Cada centavo se ahorraba para los honorarios legales, pero Donnelly no estaba inactivo. El secretario del condado de repente descubrió irregularidades en la escritura de James. Un topógrafo afirmó que los límites de la propiedad estaban mal, colocando el arroyo en tierras de Donnelly. El sheriff comenzó a aparecer, haciendo preguntas sobre el ganado de James, sugiriendo que algunos podrían estar robados. La presión era constante, aplastante. A través de todo, Margaret y James se acercaron más. No románticamente, todavía había esa distancia cuidadosa, sino como socios, aliados en una lucha común. Hablaban más, compartían historias de su pasado. James le contó sobre su esposa, Sarah, que había muerto en el parto junto con su hija. El dolor casi lo destruyó, dijo, y se retiró a sí mismo, al trabajo del rancho. Margaret le contó sobre su infancia, sobre padres amorosos que la apoyaban a pesar de su tamaño, sobre sus muertes y la crueldad de un pueblo que la veía solo como objeto de burla. Son unos tontos, dijo James una tarde mientras estaban en el porche. Eres una de las trabajadoras más duras que he conocido y además tienes un buen corazón. Cualquiera que no pueda ver más allá de las apariencias no merece tu tiempo. Margaret sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Era lo más amable que alguien le había dicho en años. El invierno llegó con dureza ese año. La nieve caía espesa y las temperaturas bajaban bajo cero durante semanas. El trabajo se volvió brutal, romper hielo en los bebederos, luchar por mantener vivo al ganado, conservar alimentos y leña. Pero la casa estaba caliente, las comidas eran buenas y había una compañía que hacía soportable la adversidad. Una noche amarga de enero,
Margaret se despertó con olor a humo. Saltó de la cama, abrió la puerta de par en par y vio llamas lamiendo la pared de la cocina cerca de la estufa. Gritó por James, agarró el cubo junto a su puerta y corrió hacia la bomba afuera. El frío atravesó su camisón, pero no lo sintió. Bombeó frenéticamente, llenó el cubo, corrió de vuelta y echó agua sobre las llamas. James apareció, somnoliento y tosiendo, vio el fuego y comenzó a ayudar. Juntos lucharon, cubo tras cubo, hasta que finalmente las llamas se apagaron y quedaron en una cocina llena de humo, respirando con dificultad, rodeados de paredes carbonizadas y la ruina de semanas de provisiones. Se quedaron allí, ennegrecidos y agotados, y entonces James comenzó a reír. Era un sonido sorprendido, ligeramente histérico, pero genuino. Margaret lo miró, ante lo absurdo de todo, y comenzó a reír también. Se sentaron en el suelo, espalda contra la pared, riendo hasta que las lágrimas corrían por sus rostros. Bueno, dijo James cuando finalmente pudo hablar, al menos salvamos la casa. Hacemos buen equipo, dijo Margaret. Él la miró, realmente la miró, y asintió. Algo cambió entre ellos esa noche. El muro que había permanecido entre ellos, la distancia cuidadosa, comenzó a derrumbarse. James empezó a buscar su opinión sobre decisiones del rancho. Margaret se sintió libre de ofrecer sugerencias, de tomar iniciativa. Trabajaban lado a lado más a menudo, y sus conversaciones se volvían más largas y personales. Llegó la primavera, trayendo nuevos desafíos. Donnelly intensificó su campaña, esparciendo rumores en el pueblo de que James robaba ganado, que era un propietario incapaz. El alguacil vino a investigar, aunque no encontró nada. El aislamiento empezaba a afectarles. James y Margaret solo podían confiar el uno en el otro. Una cálida tarde de abril, mientras reparaban una cerca, James de repente habló. Necesito decirte algo. El corazón de Margaret dio un salto. ¿Qué es? He estado pensando. Cuando tus 7 años terminen, serás libre de irte. Pero me gustaría que te quedaras, si estás dispuesta. No como sirvienta por contrato, sino como socia plena de este rancho. Propiedad 50 y 50, legal y oficial. Margaret lo miró, casi sin poder creerlo. James, no tengo nada que invertir. No puedo comprar participación. Ya lo has hecho. Con tu trabajo, tu determinación, tu lealtad. Este rancho no habría sobrevivido sin ti. Demonios, yo no habría sobrevivido sin ti. Te lo has ganado, Margaret. Ella sintió lágrimas recorrer su rostro. No sé qué decir. Di que lo pensarás. 4 años más para decidir, pero Margaret ya conocía su respuesta. Esto era hogar. James era familia, no necesito pensarlo. Sí. Me quedo. James sonrió, una sonrisa completa y genuina que transformó su rostro marcado por los años. Bien. Eso está bien. Se quedaron allí, bajo la luz dorada de la tarde, 2 personas que habían encontrado en el otro lo que el mundo les había negado: aceptación, compañía, un hogar. La batalla con Donnelly llegó a su punto álgido en el verano. Presentó una demanda alegando que la tierra era suya, respaldada por documentos falsificados y funcionarios corruptos. James contrató a un abogado de San Antonio, pagando con cada centavo que habían ahorrado. El juicio se llevó a cabo en la sede del condado, y Margaret insistió en asistir, sentándose en la galería todos los días, su presencia como un apoyo silencioso. El juicio fue brutal. Los abogados de Donnelly pintaron a James como un ocupante ilegal y a Margaret como una mujer de moral dudosa, a pesar de todas las pruebas en contrario. Presentaron testigos que mentían de manera convincente. Pero el abogado de James fue tenaz y había hecho su investigación. Encontró la concesión de tierras original, descubrió que el topógrafo de Donnelly había sido sobornado y expuso las falsificaciones en los documentos.
Poco a poco, dolorosamente, la verdad salió a la luz. El juez, un hombre mayor con reputación de justicia, falló a favor de James. La tierra era suya, los derechos sobre el agua eran suyos, y Donnelly fue obligado a pagar los costos del tribunal. Fue una victoria completa, pero tuvo un costo. Estaban casi en bancarrota, el rancho había sufrido por el descuido durante el juicio y enfrentaban un largo camino hacia la recuperación, pero lo enfrentaron juntos. Durante el verano y hasta el otoño, trabajaron de sol a sol, reconstruyendo lo que se había perdido. Las conservas y productos horneados de Margaret se hicieron conocidas en el pueblo, generando ingresos constantes. La reputación de James como entrenador de caballos creció, trayendo más negocios. Lentamente, de manera constante, se recuperaron. Una tarde de octubre, cuando las primeras brisas frescas del otoño recorrían el aire, James le pidió a Margaret que diera un paseo con él. Caminaron hacia el arroyo, el agua corriendo clara y fuerte sobre piedras lisas. La puesta de sol pintaba el cielo con tonos brillantes de púrpura y oro. He estado pensando, dijo James, sobre lo que te dije en primavera. Sobre la sociedad. Sí. Se detuvo y se volvió hacia ella. Me pregunto si considerarías un tipo diferente de sociedad. Margaret, estos últimos 2 años, te has convertido en la persona más importante de mi vida. Valoro tu mente, tu fuerza, tu corazón. He llegado a darme cuenta de que lo que siento por ti va más allá del respeto o la gratitud. Te amo. Sé que no soy gran cosa en apariencia, y que estoy arraigado en mis costumbres, pero si estás dispuesta, me gustaría pedirte que te cases conmigo. No por el contrato ni por el rancho, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Margaret sintió que se le detenía la respiración. Miró a este hombre que la había visto cuando todos los demás miraban hacia otro lado, que la había tratado con dignidad cuando el mundo solo ofrecía desprecio. James, no soy lo que la mayoría de los hombres desea. Soy demasiado grande, demasiado simple, eres perfecta, interrumpió él. Eres fuerte, capaz y hermosa. Lo digo en serio. Cuando te miro, veo a la mujer que salvó mi hogar, que devolvió la vida a este lugar, que me hizo querer vivir de nuevo en lugar de solo existir. Veo a la mujer a quien amo, las lágrimas volvieron, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Sí. Sí, me casaré contigo. Él la abrazó, la sostuvo fuerte, y por primera vez en su vida, Margaret se sintió realmente, completamente valorada. No a pesar de quién era, sino por ello, se casaron en diciembre, en una ceremonia simple en la sala, con el predicador itinerante y 2 vecinos como testigos. Margaret llevaba un vestido que había cosido ella misma, azul profundo como los ojos de James, y se sentía hermosa por la forma en que él la miraba. El contrato de servidumbre fue formalmente disuelto, y se redactaron nuevos documentos que los hacían socios iguales en el rancho. Los años que siguieron no fueron fáciles. El oeste era un lugar duro, y la supervivencia siempre requería lucha. Pero construyeron algo duradero juntos. El rancho prosperó. Los emprendimientos comerciales de Margaret se expandieron. Acogieron a otros que necesitaban ayuda, recordando lo que significaba ser rechazado. Nunca tuvieron hijos, pero se convirtieron en padres de los olvidados de la comunidad, ofreciendo trabajo y dignidad a quienes no tenían nada. Margaret nunca olvidó estar en ese bloque de subasta, sintiéndose inútil e invisible. Pero tampoco olvidó la voz silenciosa que había llamado una oferta, el hombre que había visto su valor cuando nadie más lo hacía. James le había dado más que un rescate, le había dado sociedad, respeto y amor. La había visto, y al verla, había cambiado todo. En su 25º aniversario, sentados en ese mismo porche donde habían pasado tantas tardes, Margaret tomó la mano marcada por los años de James. El rancho se extendía ante ellos, próspero y tranquilo. La puesta de sol pintaba el cielo con su belleza familiar. Gracias, dijo suavemente. Por aquel día en la subasta.
Por llamar cuando nadie más lo hizo, James apretó su mano. No te rescaté, Margaret. Te rescataste a ti misma. Nos rescataste a ambos. Todo lo que hice fue reconocer lo que los demás eran demasiado ciegos para ver, que eras exactamente lo que necesitaba y yo era exactamente lo que necesitabas. Nos salvamos mutuamente, y allí, bajo la luz dorada del atardecer, dos personas que el mundo había pasado por alto se sentaron juntas, prueba de que el valor no se determina por la apariencia o las circunstancias, sino por el contenido del carácter y el amor que se elige dar. Habían sido ignorados, desestimados y subestimados. Pero perseveraron, y al hacerlo, crearon algo hermoso. Su historia se convirtió en leyenda en esas tierras, contada y recontada alrededor de fogatas y mesas de cena. La historia de la chica gorda que nadie quería y del hombre silencioso que cambió su destino. Pero quienes los conocían mejor entendían la verdad más profunda, se habían cambiado mutuamente la vida, construyendo juntos una existencia de dignidad, propósito y amor duradero en un mundo que había intentado negárselo a ambos.